Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, compartiendo además con las ponentes que hoy nos acompañan y que pues han querido presentar sus experiencias exitosas. Este es el quinto seminario web que estamos haciendo y que hemos llamado Optimizando la docencia en presencialidad remota. Durante este tiempo hemos podido escuchar a profesores de las distintas facultades presentando lo que ha sido pues su experiencia docente en estos tiempos que para muchos pues han sido de grandes dificultades, pero también de grandes oportunidades. Y como muestra de ello, nosotros hemos podido ver cómo los profesores han buscado alternativas, cómo los profesores han logrado responder a las inquietudes desde el punto de vista de la docencia, de la evaluación y pues bueno, mantener esos niveles de calidad que nosotros queremos en la universidad. Realmente para mí es un honor hoy poder recibir a las profesoras que nos acompañan en esta quinta edición de este seminario web. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Yo les recuerdo que este seminario también lo estamos grabando para después colocarlo en el canal YouTube que tiene el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico, CIDEA, que está dirigido por el profesor Guillermo Llaver. Por cierto, hoy no nos podrá acompañar, lo ha hecho en los seminarios anteriores, pero que está muy pendiente de poder colocar en el canal YouTube toda la información que además es de interés para la comunidad universitaria y también para otros espacios, para otros profesionales de la docencia interesados. Bueno, yo quiero presentar entonces a las profesoras que hoy nos acompañan. Aquí está conmigo la profesora Alice Beatriz Carrasquero Medina, que es pues la primera ponente de esta tarde. Ya la voy a presentar con más detenimiento, pero puedo decir que es profesora de varias materias en nuestra universidad, pero sobre todo pues trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Después estará con nosotros la profesora Magali Vázquez González, eh, también profesora de nuestra universidad, secretaria pues de nuestra universidad además, pero que hoy nos va a presentar su experiencia desde su cátedra en la Facultad de Derecho. Y luego tendremos a la profesora Mariana Lizardo Fernández, que también, digamos, tiene el ejercicio docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y pues nos va a presentar junto con las otras profesoras, pues esta experiencia durante los semestres de la presencialidad remota. Em, Les explico un poquito la dinámica que hemos utilizado en otros momentos. Las profesoras van a tener 20 minutos más o menos de su presentación. Yo les pediría a los participantes que estén atentos, que anoten sus inquietudes, sus preguntas, y después entonces a través del chat nos las hagan saber, ¿no? Una vez que las profesoras hagan sus presentaciones, tendremos entonces un espacio para responder a esas inquietudes, para los comentarios, para las preguntas. Y luego, pues, tendremos el tiempo puntual como para hacer un cierre a partir, pues, de algunas de las propuestas o de los comentarios presentados en la tarde de hoy. Em, bueno, también nos acompaña la profesora Ofelia Romero, la profesora Ofelia que trabaja en la Facultad de Humanidades, estará ayudándonos también en estos aspectos logísticos, respondiendo a alguna inquietud, alguna pregunta y pues estará pendiente, por supuesto, de lo que ustedes escriban por allí en el chat. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar y disfrutar esta tarde de lo que tienen para nosotros preparado nuestras profesoras, ¿no? Y comienzo con Alice Carrasquero. La profesora Alice Carrasquero tiene una maestría en educación, mención, tecnología y desarrollo de la instrucción y profesora de castellano, latín y literatura en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. También es licenciada en letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella trabaja en diversos proyectos como diseñadora instruccional, por ejemplo, en la elaboración y diagramación de manuales impresos para un programa de entrenamientos en Windows y ofimática para jóvenes del Perú.
También una plataforma e-learning para un programa de entrenamiento en el uso de las TIC para el Sistema Educativo Nacional de Colombia. Bueno, puedo mencionar también que ella está participando en este momento en el curso sobre multiplicadores de Jack Knox. Ejerce la docencia en la Universidad Católica en las cátedras Comprensión Lectora y Redacción, Metodología de la Investigación y Argumentación y Debate en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, conjuntamente con Identidad, Liderazgo y Compromiso, que es una cátedra institucional que tenemos nosotros aquí en la universidad. Bueno, y también tiene una amplia experiencia en la educación media. Entonces, sin más, pues les dejo a ustedes a la profesora Alice Carrasquero presentando su experiencia en lo que ha sido estos semestres en la presencialidad remota. Básicamente ella se va a orientar un poco a lo que es el debate online. Adelante, profesora. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por ser convocados y aceptar la invitación de cada uno. Espero que, fíjense, voy a hablar, como decía el profesor José, el debate online. Cuando hacía esta presentación, ciertamente cuando yo vendo la idea de lo que voy a presentar, lo presento como debate online. Cuando termino la presentación, evidentemente, ¿a qué responde el debate online? Responde a una experiencia didáctica para vivir y evaluar la oralidad y la argumentación por medio de la investigación y el trabajo en equipo. Y ciertamente, aunado a esto, que es el culmen en realidad de lo que es todo un semestre, este debate online. Profe, si quiere, pasa a la siguiente lámina. Esto conllevó a una serie de etapas para poder cumplir lo que son las competencias generales de la materia, argumentación y debate, que se da en el segundo semestre de economía y que desde hace semestres estoy dándola en la escuela y que al final ellos deben hacer un debate privado y luego anualmente lo que se llama un debate público en uno de los auditorios de la Católica. Una de las primeras preguntas que yo me hice es cómo hacer una vivencia tan de adrenalina pura que se vive en ese debate privado, primero conmigo y luego al debate online, al debate en público anual, no se hace semestral, sino anual, eh, con un internet que relativamente no es el más apropiado, con los megas. El asunto es que el día que llegamos al debate, luego contaré la experiencia, fue el momento de la mayor adrenalina y al final los muchachos decían, profe, esta experiencia ha sido la mejor que he tenido este semestre. Y para mí eso me dejó porque la gran idea de dar argumentación y debate en el segundo semestre en economía es que luego se empaten con toda esta realidad de debate que ofrece la Católica, en especial el MOPED que ofrece la Escuela de Economía. Fíjense, una de las cosas, las competencias generales es trabajar con altos estándares de calidad y van a ver cómo se logra. Busca y procesa información de diversas fuentes. Aquí ellos reciben en la quinta semana un taller de manos directamente de Enrique Torrealba, el licenciado Enrique Torrealba, donde Enrique les presenta todo lo que se llama la infotecnología educativa de investigación, cómo hacer provecho de investigar a partir de la web y cómo hacer provecho de todas las plataformas que la Católica de una manera muy generosa nos ofrece a todos para la investigación. Y lo otro es se comunica eficazmente de forma oral y escrita y lo tienen que demostrar. Y evidentemente, como competencia profesional, como economistas, diseñar y manejar un sistema logístico integral. ¿Por qué un sistema logístico integral? Porque cada uno de los pasos que se llevó en este diseño, en este debate online, corresponde a un diseño de una logística que se hizo de manera muy precisa y muy concisa. Y bueno, evidentemente los criterios de desempeño identifica elementos comunes en diferentes situaciones, contexto y todo lo que ven allí. Pase, profesor. La segunda, a partir de la primera clase que ellos reciben en el aula, ellos aprenden a redactar argumentos, evidentemente. A mí me ayuda mucho el haber sido docente de ellos en el primer semestre de comprensión lectora y ahora lo que hago es unir lo que vieron en comprensión lectora
a lo que vamos a ver ahora, propiamente dicho, en argumentación y debate. Para ello, yo les enseño dos estilos, dos maneras de hacer argumentos para el debate, que es la argumentación según Tolmin y la argumentación según Are. Esto significa simple y llanamente la afirmación, el respaldo y las evidencias. Todo argumento debe estar sopesado con una evidencia que sea comprobable y dentro de los argumentos, evidentemente, existe el argumento personal, pero es el que menos deben usar ellos. Ellos siempre deben usar los argumentos de propiedad, de contenido, de evidencias claras, comprobables y concisas. Y luego les enseño el crear contraargumentos de la manera más sencilla, que es la técnica de 4 pasos o la demolición de 4 pasos que se hace con los conectores. Ustedes han dicho, parafrasean el argumento que dijo lo contrario en 2 líneas, en lo más preciso, porque cuando van al debate solamente tienen 1 minuto y medio para presentar o 1 minuto para presentar sus debates. Luego dice, esto es totalmente falso, luego por qué, utilizan el conector porque dicen que es totalmente falso, y luego enfatizan con el nuevo argumento. Y luego, evidentemente, el uso de las falacias dentro de esto, y todo esto nos lleva al debate. Profe, pase, por favor. Para preparar el debate, ellos tienen que tener en cuenta que ya llega un momento en toda esta preparación que los argumentos tienen que tomar en cuenta, si es verdad que ellos se están educando, formando para ser economistas, ellos tienen que manejar todas las opciones, todas las disciplinas habidas y por haber a nivel internacional, a nivel de cultura. Ellos tienen que manejar sus argumentos desde lo económico, desde lo ético-moral, desde lo histórico, de lo biológico, lo religioso, lo político, lo cultural, el mismo lenguaje, de lo psicológico, de lo axiológico, de lo científico, de los pensadores. Incluso tienen que manejar sus argumentos desde el Corán, la Biblia. Su trabajo de investigación debe ser tan bien llevado que sus argumentos, aun cuando la tesis es de una situación económica, sus argumentos tienen que estar sopesados por todas estas realidades. Profe, pase, por favor. Entre a favor y en contra. Bueno, este es uno de los días más emocionantes porque ellos eligen, dice, cada sesión escoge un líder femenino y un líder masculino. Lo eligen ellos. Luego viene el segundo, se definen los grupos a favor y en contra. ¿Cómo se definen los grupos a favor y en contra? El líder femenino escoge al que va a ser parte de su grupo y el líder masculino ya se va 1-1. Y la tensión emocional que se genera es cuando me van a elegir a mí. Luego se ejerce un liderazgo colaborativo. ¿Qué significa colaborativo? No es que el líder tenga que hacer todo, sino que el líder es que gerencia de alguna manera u otra la presentación, va llevando. Ellos crean luego un grupo de WhatsApp aparte en el cual también estoy yo, ¿sí? Donde ellos van viviendo paso a paso dentro de las clases de manera síncrona y asíncrona todo este proceso de preparación. Este proceso de preparación pueden ser 3 semanas, pueden ser 4 semanas, ellos mismos lo van diciendo. Luego dice, se estructuran los argumentos necesarios, mientras más, yo siempre les digo, ellos previamente vieron la película, el gran debate, de ahí ellos quedan enganchados en lo que supone debatir por debatir, y que el arma del debate es la palabra bien organizada, ven videos de cuándo surgió en realidad el verdadero debate que surge en el periodo clásico, cómo estos filósofos hacían de la palabra el gourmet más sabroso que se puede comer y cómo atraían con la palabra el argumento bien formado. No es hablar por hablar, es que sus argumentos sean sopesados. Y viene un proceso de investigación intenso, ellos empiezan a buscar fuentes, ellos empiezan incluso a entrevistar gente, a entrevistar a este conocido, aquel conocido, y conocidos de renombre, conocidos importantes, incluso una vez profe, podemos entrevistar a fulano de tal, que es un político. Si eso le sirve para su investigación, hágalo. Todo aquí es bienvenido. Sigue, profe. Profe, la siguiente. Luego, la tesis a debatir se elige de las propuestas por las secciones de clases de la Cátedra de Argumentación y Debate. Ellos proponen sus tesis, previamente yo las corrijo, previamente yo les doy el enfoque de lo que es una tesis, les enseño, les ubico, le hago la autorregulación de los aspectos propios de la tesis, se somete a votación en cada sección. Cuando es presencial, la votación es presencial. En este caso se utilizó la plataforma de Google Forms
y la tesis que más puntos sacó fue la tesis que fue para la sección. Luego el tema será sobre economía y la tesis abarcará cualquier temática actual relacionada con la economía. Siga, mi profe. Luego, las tesis de ahorita fueron estas. El Banco Central de Venezuela cumple, fíjense ustedes, presente, con sus deberes como principal institución económica del país en la actualidad. Y tenían que hacer un teatro. Unos serían unos representarían el favor y otros representarían el contra. La flexibilización de la cuarentena es la solución de la crisis económica agravada por la aparición del COVID-19 en Venezuela. El liberalismo económico es el mejor proyecto intelectual para solventar la crisis económica y política de Venezuela en la actualidad. Luego, hay un reglamento para este estilo de debate académico. Yo les hago mucho hincapié a ellos y digo, esto es un debate académico, porque a lo mejor ellos quieren traer la forma de debate parlamentario, la forma de debate de la MUN. No, esto es un debate académico. Es más, ya tiene su reglamento, se aprovechó y se hizo, lo realizaron con mi persona, un estudiante que ya es abogado y está estudiando economía, y la que es una de mis preparadoras de comprensión lectora. Junto conmigo redactamos este reglamento hace 2 semestres atrás. El reglamento que toma en cuenta la vestimenta, los participantes, debatientes e invitados, el respeto a los tiempos, la función de los moderadores. Yo tengo un equipo de 3 moderadores de muchachos que ya están semestres avanzados, que ya conocen mi dinámica, y ya les voy a explicar por qué ellos entran como moderadores. Y la función del director de debate. Entre las prohibiciones, fíjense ustedes, exceder el tiempo reglamentado, atacar los argumentos del equipo contrario. No se permite el ataque. Eso sí, 0 ataques bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna palabra que se les vaya. El respeto en lo absoluto. El ataque, tanto en lo presencial como en lo online, supone que a la persona se le saque una tarjeta roja o sea expulsado del debate. Presentar más de una persona en el mismo momento, no respetar el derecho a solicitud de la palabra, por eso se utilizan los carteles, se utiliza el derecho de palabra y el uso de lenguaje inapropiado. O sea, tenemos que utilizar un lenguaje académico. Síganme, profe. El debate estará compuesto por 5 fases. Una introducción a favor y en contra que dura 2 minutos. El argumento a favor y en contra, ahí se presentan la mitad y mitad, pueden ser 15 contra 15, y se utiliza 1 minuto para cada uno, los contraargumentos 1 minuto para cada uno, refutar los contraargumentos, aquí sí es lo que quieran hacerlo, y la libre que está orientada por el alumno moderador. Siga mi profe. Luego, fíjense, ya estos son capturas de pantallas que hice como tal del momento del debate, del momento del debate como tal online. Para ello, utilizamos la plataforma Zoom institucional porque fueron 3 debates, uno el martes, uno el jueves y otro el viernes, porque eran 3 secciones el semestre pasado. Y una se hizo uso de 3 horas y media y otro de 4 horas. La adrenalina de esto era cómo en Venezuela se puede estar en una plataforma Zoom sin que se vaya la electricidad, y eso fue el gran reto de esto. Pienso yo que fue el gran reto. Y a los chicos a veces se le iba la electricidad y me escribían o escribían al grupo de WhatsApp de ellos, se acaba de ir la electricidad. Entonces el líder decía, vete a tal sitio y compra saldo, que no sé qué, busca, y volvían. Si yo no tenía ninguna necesidad, porque ya tenían una formación hecha, unas estructuras hechas, y ellos mismos fueron los que hicieron posible que este debate se diera. Porque si ellos no hubiesen querido que se diera de la manera como se dio, simple y llanamente no se da. Ciertamente importa mucho la motivación, más allá de la academia, que uno le dé a estos espacios. No es formarte por formarte, no es que tengas que lograr esto por sacar una nota, es que esto te va a servir para la vida, ¿sí? Esto te va a servir para enfrentar a veces un matrimonio. ¿Qué pasó? Ok. Para enfrentar a veces una realidad en tu vida que no te gusta, ¿sí? Una realidad en tu vida que simple y llanamente te está molestando. Ok, fíjense que este fue el debate del Banco Central, siempre había unas láminas que decían introducción, se hacía uso de un cronómetro que le iba indicando a la persona el tiempo que llevaba. Profe, siga. Esta es otra presentación de cuando estaban presentando, esto cuando la introducción, que todos debían prender la cámara. Fíjense ustedes, no se logra ver, pero están al menos bien vestidos de la cintura para arriba y están peinaditos bien, lo que se veía, ¿sí? O abajo pueden tener pijama, pero
de la cintura para arriba estaban bien arregladitos, que esa era una de las tantos pequeños detalles que se toman en cuenta en este debate académico. Siga mi profe. Esta es otra lámina, fíjense, este es uno de los moderadores. ¿Cuál es la función del moderador? Yo me callo la boca porque como buena maracucha hablo de más y yo no intervengo para absolutamente nada, todo lo llevan ellos. Ellos toman las decisiones porque ya conocen, ya tienen un récord hecho conmigo, ya conocen toda la dinámica, toda la estructura académica, dónde deben ir, a dónde no deben ir, lo que deben decir, lo que no deben decir, y previamente los muchachos tienen lo que se llama reglamento, la función de el moderador. Son 3 chicos que pertenecen también a la Escuela de Economía y que desde que vieron argumentación conmigo, ya pasar al siguiente semestre, siguieron enganchados con este tipo de dinámica. Ok, fíjense que cuando llamamos a la tesis libre, nosotros teníamos una tesis anterior, la tesis libre la da el moderador, ¿sí? Él decide cuál tesis va a cambiar. Claro, ellos tienen la costumbre, aunque yo les tengo la confianza absoluta, profe, ¿le parece bien? O sea, no es que ellos van a tomar las decisiones, o sea, yo les dejo que las tomen, pero simple y llanamente ellos siempre me consultan, ¿sí? Bueno, todo esto es una formación más allá de la academia. Es aplicar identidad y liderazgo en cada una de las materias que damos. No es solamente identidad y liderazgo que se queden en un primer y segundo semestre, sino cómo formarte para la vida desde la academia. Siga mi profe. Ok, y esta es la plantilla Excel, ellos ven la plantilla Excel y estos son los criterios de evaluación. No los veo muy bien, ¿sí? Pero uno de los criterios, el debate estará generalmente organizado, es claro, y va diciendo cada una de las cosas, este criterio de evaluación, ellos lo tienen desde el primer día de clase, lo que se llama el plan de evaluación como tal. Participará de forma activa, colaborará durante la preparación del debate, y luego al final está el nombre de ellos, al final la plantilla va presentando, va sumando y al final ellos reciben su nota y ven por qué sacaron, en qué criterio salieron bien o en qué criterio no salieron tan bien. Siga mi profe. Bueno, y al final un agradecimiento sincero a la Universidad Católica Andrés Bello, al trabajo que se realiza desde el vicerrectorado académico en unión con la Facultad de Humanidades y Educación y el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico, a la Escuela de Economía, a mi equipo de moderadores y a mis estudiantes del semestre 2025 y a los actuales. Y estos espacios nos invitan a soñar y desde los sueños a construir realidades. Con esto doy por concluida la presentación de ahorita. Muy bien. Excelente, profesora Ali. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que los que hoy nos acompañan pueden ir anotando. Hay algunas ideas allí interesantes sobre esto del debate online, ¿no? Y es como usted decía, un debate académico, ¿no? Para enseñar a los estudiantes no solo a desenvolverse en su campo profesional, sino también como personas, como ciudadanos. A mí me parece bien, Exacto. bien interesante ese planteamiento. Y esto otro de cómo manejar los argumentos de la perspectiva interdisciplinar, que el estudiante no solo porque es de ingeniería tiene que conocer los aspectos que son propios de su Sí, especialidad, sino totalmente. ir más allá. Yo creo que esos son, bueno, temas que ciertamente nos pueden ir ayudando a pensar un poco cómo nosotros planificamos también nuestras propias actividades académicas. Bueno, vamos a tener esto presente allí, lo que nos deja la profesora Alice en relación con esta primera experiencia y pasamos a nuestra segunda presentación de hoy. Aquí entonces le presento a la profesora Magali Vázquez, seguramente conocidos, si aquí la mayoría son profesores de la universidad, obviamente que la pueden ubicar fácilmente. La profesora Magali Vázquez es abogada egresada de nuestra universidad, especialista en ciencias penales y criminológicas y tiene un doctorado en Derecho por nuestra universidad. Fue profesora de Derecho Penal en la Universidad Central de Venezuela y de Enjuiciamiento Criminal en el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios. Es profesora de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en pre y posgrado en esta universidad y de la maestría en Derecho Penal de la Universidad Arturo Michelena.
Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, autor de varias obras y artículos relacionados con el proceso penal venezolano, ponente en numerosas conferencias sobre la materia y árbitro de revistas especializadas en el área penal y procesal penal. Fue directora de la Escuela de Derecho, de acá de la sede de Caracas, decana encargada de la Facultad de Derecho y directora general de los estudios de posgrado de la universidad. Actualmente, como les mencionaba, es la secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello. Y pues ella ciertamente que nos va a presentar un poco su experiencia, pero sobre todo orientada a lo que en algún momento nos escribía por allí al profesor Guillermo Llaver sobre el estudio de casos, que probablemente puede ser pues muy valioso para todos. Bueno, profesora Magali, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para compartir, digamos que lo que ha sido nuestra experiencia en estos ya casi 2 semestres de presencialidad remota. Eh, Particularmente, debo comenzar diciendo que en el caso de los abogados, no solamente nos resulta a veces compleja la modalidad, sino también el uso de estas plataformas, considerando pues que nuestra carrera es una carrera muy tradicional, que estamos acostumbrados a clases magistrales y a evaluaciones tradicionales. Entonces, el poder hacer uso de estas tecnologías, pues indudablemente que para nosotros representa un gran reto y al mismo tiempo, pues lograr convencer, seducir, involucrar a los estudiantes para que les pueda resultar mucho más llevadero. A pesar de que, digamos que se titula, yo voy a compartir con ustedes una presentación para organizar el tiempo y me resulta más sencillo poder contarles qué es lo que hemos hecho. Fíjense, aunque en principio deberíamos hablar exclusivamente del estudio de casos, yo creo, sobre todo pensando, y me disculpan lo egoísta, en mis compañeros profesores de Derecho, creo que les podría resultar mucho más interesante, aparte de esa referencia que tenemos que hacer, un poco las estrategias de las cuales, desde mi punto de vista, pues nos podemos valer, de manera de que, sobre todo cuando se trata de materias muy densas, como la que en mi caso corresponde administrar, además muy jurídicas, aunque uno podría pensar que todas las materias de derecho lo son, pero hay materias que son necesariamente, o sea, son muy, muy densas y además exigen el uso de un vocabulario muy particular. Y nosotros por lo menos estamos acostumbrados a hacer algunas actividades, básicamente en una de las experiencias que le voy a comentar, en una de las asignaturas que yo imparto, antes cuando era régimen anual en el 5.º año de la carrera, ahora en el 8.º y 9.º semestre, que suponía pues una serie de actividades prácticas que ahora hay que, digamos que cambiar o reinventarse partiendo de esta modalidad. Entonces, bueno, yo seguidamente les cuento también, considerando como lo hacía la profesora Alice, que comenzaba por hablar o considerar cuáles eran las competencias que se aspiraba los estudiantes pudieran desarrollar pues, a través de esta modalidad desde las asignaturas que nos corresponde impartir. En el caso de Derecho, y eso lo tengo planteado en el plan de clase, pues las 2 asignaturas que imparto semestralmente en pregrado y que me correspondió impartir el semestre pasado, y adicionalmente les contaré la experiencia del posgrado brevemente, pues yo seleccioné cuáles eran las competencias que esas asignaturas, desde mi punto de vista, permitían desarrollar en nuestros estudiantes, y estas son las competencias profesionales que tenemos nosotros establecidos para la carrera. De esas competencias profesionales, pues en el caso de mis 2 asignaturas de pregrado, a través de en la primera, creo que a través de las mismas se pretende que los estudiantes apliquen principios y categorías del derecho y del ordenamiento jurídico, que en lo que respecta a la competencia profesional argumentar, pues razonen y argumenten desde una perspectiva jurídica y propongan soluciones, que sean capaces de analizar material jurídico de interés y extraer argumentos, y que sean capaces de participar y trabajar en equipo para la solución de problemas jurídicos. Yo utilicé como estrategia no solamente la resolución de casos, sino también, y eso me funcionó muchísimo en el semestre pasado, e igualmente lo he implementado en este,
la interacción, la ejecución de foros, la realización de foros, partiendo sobre todo, y creo que allí fue donde estuvo el secreto, en mi caso fue muy bien aceptado por los estudiantes, partiendo de temas de actualidad, pero partiendo de temas de actualidad cuyo abordaje requiere necesariamente que los estudiantes manejen aspectos que son medulares, que son centrales en la materia. Cada uno de nosotros pues puede identificar perfectamente cuáles aspectos son clave que un estudiante que pase por determinada asignatura no puede dejar de saber. Bueno, yo traté de identificar eso en el caso de las asignaturas que imparto y a partir de allí pues generé una serie de actividades a lo largo del periodo que me permitieran efectivamente lograr que los muchachos pudieran combinar ese estudio o esa parte teórica con algunas actividades que les generara un producto, que ellos pudieran hacer una propuesta y que además lo interesante era que pudieran vincularlo incluso con la situación actual. Entonces, ¿a través de qué plataformas me ayudé y me sigo ayudando? Aunque en este periodo he suprimido una de ellas. En el caso del semestre pasado, pues todas mis sesiones de clase las impartí por módulo 7, salvo 2 actividades más de inducción que las realicé a través de la plataforma Zoom. Por eso diría que así como las coloco aquí, en ese orden las implementé, fundamentalmente en módulo 7, pues nos ayudamos muchísimo con un grupo en WhatsApp. Yo creé un respaldo de toda la información que tenía en M7 en Google Classroom, de manera de que ante cualquier eventualidad, sobre todo en los inicios del semestre que tuvimos algunos inconvenientes con la plataforma, pues en razón del alto número de personas que se conectaban a determinadas horas, entonces generé un respaldo en Google Classroom por si acaso, y bueno, eventualmente el tema de Zoom, que sobre todo lo utilicé para las sesiones de inducción, de familiarizarnos con la plataforma de la universidad, de explicar las actividades que íbamos a realizar, cómo la íbamos a realizar, etcétera, etcétera. Yo impartí el semestre pasado, o mejor dicho, los periodos pasados, porque 2 asignaturas son del pregrado y de régimen semestral y una de posgrado en régimen trimestral. Entonces, en el pregrado impartí una asignatura de tercer semestre y una de octavo, y en el caso del posgrado, pues una materia que puede ser, aunque no hay prelaciones declaradas en nuestro posgrado, pues generalmente es una asignatura que deberían cursar o suelen cursar los estudiantes que están comenzando en ese programa de posgrado. En relación, entonces, con la asignatura del tercer semestre. Entonces les cuento un poco qué fue lo que hice y cómo lo hice. Yo quería tratar de, digamos que involucrar a los estudiantes, motivarlos, y entonces comencé en el primer foro que organicé planteándole además un tema de actualidad, un tema que seguimos padeciendo, que tiene que ver con el tema de la pandemia, con el estado de alarma, y a propósito de unas declaraciones de la entonces gobernadora del estado Lara, que amenazó con sanción de arresto y multan unidades tributarias a quienes incumplieran un decreto que aprobó la gobernación de Lara, además supuestamente alineado con el decreto dictado por el Ejecutivo que acordó, que decretó el estado de alarma, pues lo que supuso la aplicación de estado de alarma en todo el país. Entonces, a partir de allí, pues yo los invité a reflexionar en el marco de un foro sobre esto que ustedes tienen allí, la pregunta que se les planteó. Mis compañeros profesores de Derecho obviamente me van a entender mejor, ¿verdad? Les preguntaba si esas sanciones a las que se refería ese decreto de la gobernación del Estado Lara constituían o no una violación al artículo 1 del Código Penal, que es una norma pues que regula un principio que un estudiante de tercer año de Derecho, un estudiante de Derecho en general, pero un estudiante que haya pasado por la asignatura Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena, que es del tercer semestre, no puede desconocer. Y sobre lo que gira, ¿verdad? Básicamente esa asignatura, incluso la que deben ver el semestre siguiente como continuación, que es Teoría del Delito, que es la que estoy precisamente impartiendo en este semestre. Entonces, para nosotros, para un estudiante de este nivel, es fundamental tener claro qué es el principio de la legalidad. Entonces, una manera de invitarlos a que ellos reflexionaran sobre eso, lo que siempre les coloco aquí es lo que yo aspiro o lo que yo aspiraba que ellos pudieran, sobre lo que ellos pudieran profundizar. Entonces, partiendo de
ese decreto, pues ellos tuvieron que hacer toda una reflexión y fue una interacción muy rica, bastante productiva en relación a si eso que había aprobado la gobernación del Estado Lara era conforme a la ley, si era conforme a la Constitución, si se violentaba el principio de la legalidad o no se violentaba. Adicionalmente, hicimos luego otra actividad, otro foro, en el que se les invitaba a reflexionar, y siempre he tratado de articular las preguntas a la situación venezolana, a algo que acontece en nuestro país, que está sucediendo en el momento o que se relaciona con el entorno. Entonces los invitaba a reflexionar sobre la función que cumple la pena en un Estado social y democrático, ¿no? Y en función de ellos, pues atendiendo al contenido de un material que siempre se les suministraba para que ellos pudieran a partir de allí hacer la reflexión, y a lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que dice que Venezuela es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, pues que ellos pudieran determinar qué función cumple la pena en el sistema venezolano, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que yo pretendía, pues que se cumpliera a través de esta actividad, e igualmente eso los obligaba a pasearse pues por una serie de materiales. Digamos que para mí ha sido bastante grato el poder ver que no se circunscribían exclusivamente a los materiales que se le estaban suministrando, sino que trataban de incorporar algunas otras cosas. Siempre había un plus. Y además eso me ha dado la certeza de que no se les olvidó, ¿no? A partir de esa reflexión. En el caso de los chicos de octavo semestre, que la materia que imparto es Derecho Procesal Penal, entonces además para el momento en que me correspondía impartir la asignatura, pues coincidía con el tiempo de Semana Santa, y entonces organicé un foro sobre el proceso a Jesús de Nazaret, partiendo de un material, de dos lecturas, pero la principal era esta que les comparto acá. Esto era una serie de artículos que publicaba en los años 80 el profesor Alberto Arteaga Sánchez, y que posteriormente se recogieron en un libro. Entonces yo les suministré este material y un material de un profesor colombiano que también ha escrito con una orientación distinta sobre el proceso que se siguió a Jesús de Nazaret, y me gustó mucho, sobre todo por el título, porque se refería a la justicia penal de ayer y de hoy, y entonces yo les preguntaba a los chicos y les pedía que reflexionaran sobre si en el proceso que se siguió a Jesús de Nazaret, conforme al material que se les suministró, ¿verdad?, se violentaba alguna de las garantías que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que ese es su libro, su instrumento de cabecera para los muchachos de Derecho Procesal Penal. Entonces, tenían que analizar ese proceso de cara a los primeros 23 artículos de este código. Es decir, ellos estaban en una primera aproximación a lo que era el derecho procesal penal, entonces tenían que partir fundamentalmente del tema principista. ¿Qué se pretendía a través de esto? Pues que ellos pudieran hacer un aporte, como les decía, reflexionar sobre los principios y las garantías procesales. Y también fue súper interesante la experiencia, de verdad me conseguí con algunos aportes o con algunas interpretaciones por las que incluso yo misma no me había paseado, ¿no? Entonces, igualmente creo que allí se cumplió la finalidad. En el caso de los estudiantes de posgrado, bueno, obviamente aquí la cosa tenía que ser un poco más profunda. Entonces, a estos estudiantes, con ellos también realicé un foro en el que me interesaba que ellos disertaran, que intercambiaran, que generaran aportes en relación con un tema también muy importante en el marco de la asignatura, que tiene que ver con el ejercicio de la acción penal, es decir, la facultad que tiene el fiscal del Ministerio Público en Venezuela para acusar. Y esto lo hice pues a partir de la lectura de un material de un autor español, y a partir de esa lectura ellos tenían que, bueno, hacer una serie de responder a varias preguntas partiendo de una tesis que el autor formula, que llama criminalidad gubernativa, y que en la que yo, digamos, que implícitamente pretendía que ellos llegaran a la conclusión de que cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia, porque este material, que obviamente no está pensado en función de la situación venezolana, pues planteaba toda una temática vinculada con lo que es la falta de autonomía
de las fiscalías o ministerios públicos, ¿verdad? Su posible dependencia gubernamental, cómo eso impacta en la persecución a los ciudadanos, cómo eso se convierte en un mecanismo favorecedor de la impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ellos debían, pues, obviamente reflexionar sobre eso y se les preguntaba, pues, cómo regulaba la legislación constitucional y legal venezolana esas facultades o esa obligatoriedad en cuanto a la función de acusar que tiene el Ministerio Público. Y bueno, algunas preguntas, y como les decía, quizás son muy técnicas y no tiene sentido que las detalle ahora, sino sencillamente asomar la idea para que ustedes vean qué era lo que se pretendía que ellos hicieran, ¿no? ¿Qué otras? Todas esas actividades, por supuesto, pues eran evaluadas, tenían una ponderación, y adicional a esto, nosotros trabajamos con la resolución de casos, justamente en orden a desarrollar esa competencia, además de trabajo en equipo. Uno de los primeros problemas con los que nos encontramos fue con el tema de la determinación de la plataforma. En el curso de Docencia 0.0, pues yo había aprendido a organizar grupos a través de la sala de conferencias de Big Blue Bottom. Ya yo tenía algunos años trabajando con módulo 7 y con la sala de conferencias, pero no había trabajado con la organización o la separación en grupos a través de la plataforma. Afortunadamente, pues hice unas sesiones de prueba y me di cuenta que no funcionó porque a los chicos no se les activaba el micrófono, entonces no se podían oír, era un poco complicado. Eso es importante, pues validar todo ese tipo de situaciones con anterioridad, y entonces resolvimos hacerlo a través de la sección de tareas de M7, los 7. Y yo les planteaba pues unos casos, unos casos que pueden acontecer en la vida real, ¿verdad? Y que ellos debían resolver en grupo de máximo 4 personas. De los cuales uno debía ser el relator, que era el que iba a resumir, a plantear pues la conclusión a la que llegara el grupo. Esa actividad se hacía, digamos que en vivo, en la hora de la clase, y ellos, previendo cualquier problema de conectividad, les decía, bueno, se pueden comunicar por el medio que quieran, pues por teléfono, abren una sesión Zoom, se comunican por señales de humo, como ustedes quieran, pero la idea era que debatieran y que llegaran a una solución por el grupo en esa oportunidad. Previamente se les suministraba pues la rúbrica, precisando cuáles iban a ser los criterios para la evaluación de esa actividad, o sea, no solamente la conclusión a la que llegaran, porque bueno, era posible que a lo mejor, dependiendo de los argumentos que se manejaran, pudieran llegar a una solución en un sentido u otro, y eso lo hice tanto con los chicos de tercer semestre como con los del octavo, porque quería que vieran la parte práctica pues, de la materia, y eso iba a ayudar a que pudieran fijar pues, esos fundamentos y aspectos teóricos que estábamos procesando. Y pues ellos debían colgar la actividad dentro de esa sección, dentro del tiempo establecido. Allí no había, digamos, que la excusa de que se me cayó el internet, porque la idea era, bueno, el que tenga mejor conectividad, el que va a fungir como relator, el que no tenga problemas de energía eléctrica, etcétera. Y además, bueno, los resultados fueron también bastante buenos. Yo creo que eso les ayudó a que ya tuviesen una nota acumulada que generaba menos presión en relación con el examen, porque adicionalmente pues hice también 2 exámenes individuales para cada grupo. Aquí, a través de una actividad también que organizó la escuela, en la que nos ofrecieron nos dieron algunas inducciones acerca de cómo configurar los grupos de preguntas en módulo 7, algunos tips que por lo menos yo en mi caso todavía no tenía muy claros, y eso me ayudó a terminar de puntualizarlo. Entonces terminaba haciendo grupos de preguntas o bancos de preguntas bastante extensos que una vez determinada los criterios de la evaluación, generalmente no superaban 15 preguntas. Cada estudiante iba a responder un promedio de 15 preguntas, entre las que tenían preguntas de selección simple y verdadero y falso, pero que no eran preguntas evidentes, en el sentido de que buscaran los apuntes y pudieran responder, sino que meritaban una reflexión. Es más, les puedo decir que nunca en ninguna de las evaluaciones hubo algún estudiante que respondiera correctamente todas las preguntas de verdadero y falso y de selección simple. Hoy mismo acabo de aplicar en la mañana una evaluación en la que 11 puntos
correspondían a preguntas de verdadero y falso y selección simple, y en la medida en que iba monitoreando la prueba en módulo 7 y vi el resultado de las evaluaciones, de la parte que ya el sistema me corrige, pues solamente un estudiante tuvo 10 preguntas buenas. Es decir, que nadie respondió las 11 preguntas correctamente. Eso no es que sea bueno porque no respondieron, sino que me sirve para ratificar pues la tesis de que no son preguntas evidentes, de que tienen que reflexionar. Bueno, puede ser que alguno se arriesgue y le marca la que cree que es y tenga la posibilidad de acertar. Pero obviamente eso supone un trabajo previo bastante intenso para tratar de formular preguntas con esas características. Todas las evaluaciones tienen además un caso, siempre, que por supuesto es un caso más corto, con menor nivel de complejidad que el que resuelven de forma grupal. Adicionalmente a eso, pues van a tener unas preguntas que yo llamo de desarrollo, pero esas preguntas de desarrollo son preguntas de comparación, de relacionar, y una sección de preguntas sobre que supone una interpretación. Entonces les coloco algunas frases, por aquí cité un ejemplo, los profesores de Derecho Penal o de Procesal Penal me van a entender, una frase que dice: el proceso penal es el termómetro de la Constitución. Entonces tiene que interpretar qué significa eso. Entonces, salvo que tenga una persona apuntándole al lado y diciéndole, o sea, esto amerita una reflexión y no es, insisto, como decía hace poco, solamente buscar los apuntes y ya. Y bueno, todas estas evaluaciones tienen una duración aproximada entre 60 y 90 minutos. Y en el caso de que no puedan presentar, hay una reprogramación para el mismo día en la tarde. Así ya hoy los estudiantes que por problemas de conectividad no pudieron presentar en la mañana, pues a las 4 de la tarde están presentando el examen recuperativo. En este periodo, visto los resultados que yo creo que fueron favorables, que me arrojó toda esta distribución de la materia y manejo en esos términos, porque he hecho una comparación con el desempeño de mis alumnos en periodos anteriores y mis estudiantes resultaron evaluados más o menos en los mismos términos. No tengo más gente que haya salido mucho mejor evaluada ni peor evaluada. Es decir, que estamos más o menos en términos equivalentes, ¿verdad? En este semestre estoy impartiendo estas 3 asignaturas, repetí en el 8º semestre. En el caso de los muchachos que tuve en tercer semestre, ahora tengo buena parte de ellos en cuarto, y en el caso de posgrado, pues también una especie de continuación de la materia que venía impartiendo. Sigo con el tema de los foros, que tantos resultados positivos me dio. Aquí rápidamente les comento, en el caso de los de cuarto semestre, pues hicimos una reflexión sobre un tema también que sigue siendo de actualidad en Venezuela, que llaman la posible aplicación en nuestro país de la tesis del derecho penal del enemigo, utilizar la legislación penal para perseguir al adversario, ¿verdad? Y eso, bueno, obviamente supone pensar en el adversario político. En el caso de los chicos de 8º semestre, entonces les planteé una actividad, un foro, en el que a partir de las previsiones de la ley, del Ministerio Público y de una conferencia en YouTube que ellos debían ver, tenían que precisar algunas cosas relacionadas con la ubicación institucional del Ministerio Público, y esto me permitió a mí poder ver cómo ellos manejaban y cuánto se involucraban pues con el tema central, que era determinar cuál era el rol del Ministerio Público en el proceso penal venezolano. Adicionalmente, ya este semestre he hecho 2 foros, en este caso uno sobre otro tema también muy importante en el marco de nuestra materia, que tiene que ver con los derechos de la víctima y la posibilidad que tendría la víctima de acusar. Y en el caso del posgrado, pues ya para ir cerrando, incorporé también una nota de actualidad, pues a raíz de la pandemia, del estado de alarma, el sistema de justicia penal, o sea, en general el sistema de justicia y el sistema de justicia penal en particular estuvo paralizado hasta hace poco. No quiere decir que se haya retomado totalmente la normalidad, entre comillas, que teníamos. Entonces, les planteé pues un foro sobre el tema de juicios telemáticos, que es algo que está muy en boga en los últimos tiempos. Así como hay clases pues de manera remota o a distancia, pues también la propuesta de que los juicios se puedan llevar a cabo a través de esta modalidad. Y allí, a partir de una lectura sobre el juicio penal digital de un autor argentino que habla de los estrados tribunalicios a los estrados cibernéticos, de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia que acordó utilizar el
el uso de los medios telemáticos para ejecutar actos de comunicación en los procesos penales, y de una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se informaba que los tribunales de juicio iban a despachar en todo el territorio nacional, pues igualmente les planteé una reflexión sobre la paralización del sistema de justicia penal a partir del decreto del estado de alarma como consecuencia de la pandemia. Adicionalmente, este semestre y este trimestre he implementado algo que también me ha parecido muy positivo, por lo menos las expresiones de los chicos eran algo así como que resultaba una actividad brutal en su lenguaje, y ha sido incorporar con un porcentaje bajo, pues porque también aquí hay un tema de nervios que influye, con un valor del 10%, una trivia que llevamos a cabo a través de la aplicación de Kahoot. Entonces, eso me permitía ir evaluando progresivamente partes de la materia, y aquí ellos tenían un estímulo, no solamente el de responder correctamente, sino de hacerlo más rápido, pues porque el sistema te reporta unos ganadores. Y de verdad que también ha sido bastante interesante y ha hecho muy muy dinámico el curso del semestre. Y bueno, me sigo apoyando, acompañando con la resolución de casos grupales y con exámenes individuales con la modalidad que ya les comenté. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, y bueno, luego en la sección de preguntas, pues presta a cualquier comentario. Excelente. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesora Magali, ¿no? Ya veo que además es una clase muy rica porque tiene diversas herramientas, apoyo tecnológico y bueno, de aquí solamente dejo algunas ideas que probablemente más adelante eh, los participantes pueden profundizar o solicitar algún comentario aclaratoria, pero me parece interesante esto de mantener los estudios de casos como una propuesta, así como también decía la profesora Alice, yo lo anotaba como preguntas esclarecedoras, ¿no? Pero también en el estudio de casos veo que sigue saliendo el tema de el tipo de preguntas, cómo se hacen las preguntas y lo importante que son las preguntas precisamente tanto para el estudio de casos como para lo que es el mismo debate, porque efectivamente eso enriquece el proceso de las competencias que están planteadas allí. Ustedes han dicho la importancia que tienen las competencias y la claridad, además, dentro del plan de clase, y que esas preguntas están adecuadas precisamente para que puedan responder no tanto a la estrategia como tal, sino a los contenidos que tienen que conocer los estudiantes. Eso realmente me parece bien interesante, ¿no? Y obviamente el cómo se puede luego evaluar esos procesos, creo que también valdría la pena, aunque ya la profesora Magali también señaló alguna de esas experiencias luego en ese proceso de evaluación, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a la última ponente de hoy. eh, ahora volvemos a fases. Escuchamos a una abogada y además lo dijo desde el principio, a veces los profesores de derecho, por el tipo de materias que pueden ser densas, y además con un vocabulario muy particular, ven quizá como esto más complicado, pero ya ven que es posible hacer cosas distintas, interesantes, lúdicas, como dice por allí la profesora Ofelia, y que no pierden su densidad, no pierden su calidad, ¿no? Entonces pasamos, digo, a fases nuevamente porque tenemos a la profesora Mariana Lizardo Fernández. em, Ella es economista de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en política y comercio petrolero internacional de la misma Universidad Central de Venezuela, especialista en gerencia de proyectos por nuestra universidad y actualmente está finalizando su doctorado en educación, perdón, en nuestra universidad. Es docente desde el año 2005 en nuestra universidad en las cátedras de microeconomía, macroeconomía, planificación presupuestaria. Y en posgrado tiene la cátedra Métodos Cuantitativos para la Gerencia de Proyectos. También ha dictado las asignaturas Los proyectos de las empresas y Planificación y Control de Costos. Su experiencia laboral en el mundo, sobre todo organizacional, de las empresas o de las grandes empresas, por ejemplo, trabajó en PDVSA por 8 años, en el área de finanzas, en Pequiven, filial de PDVSA, en Intevep, socia y fundadora de Memolínea Consultores, consultora empresarial en las áreas de gerencia de proyectos, planificación y presupuesto, análisis de costos y evaluaciones económicas.
Pues bueno, es bien interesante escuchar a la profesora en su experiencia docente en cuanto a un poco lo que también ella quiere orientar, el test interactivo y sobre todo los mapas conceptuales, ¿no? Cómo lo ha manejado, además en estos temas, en estas materias tan específicas como acabamos de escuchar en la presentación anterior. Bueno, adelante, profesora Mariana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Encantada de participar en este seminario. Y bien, como el profesor lo comentaba, las materias de las cuales vamos a hablar hoy, en el caso específico vamos a hablar sobre macroeconomía 1, son materias que tienen sus características muy particulares porque son materias que combinan no solo la parte teórica, sino la parte numérica e incluso gráfica. Hacia allá vamos a apuntar esta presentación del día de hoy. En cuanto a la materia de macroeconomía 1, bueno, les comento que es una materia de pregrado, forma parte de las cátedras comunes de fases, consta de 5 horas semanales más 1 hora de preparaduría y como todas estas materias de cátedras comunes tenemos estudiantes no solo de diferentes carreras, sino también de diferentes niveles, básicamente entre el segundo y tercer trimestre, tanto de economía, administración y contaduría, puse economía, pero es administración y contaduría, y ciencias sociales. Y es una materia teórico-expositiva. Entonces, fíjense, esta materia, por supuesto, tiene todo su andamiaje teórico, donde nosotros revisamos conceptos, clasificaciones y modelos. Pero los economistas sin gráficos no somos economistas. O sea, es un brazo que nosotros tenemos, nos apoyamos en él. ¿Por qué? Porque muchos de los modelos que nosotros desarrollamos vienen precisamente en su expresión gráfica. Eso adicional a, por supuesto, la parte de cálculos, donde tenemos todas las expresiones matemáticas asociadas a esos modelos económicos y la parte de análisis cuantitativo en cuanto a cifras, en cuanto a estadísticas. Esas son como 3 vértices claves en todas estas materias de economía. También en el caso de macroeconomía, hay un detalle bien particular que es el entorno. O sea, esto es una materia que si bien nosotros podemos cubrir una cantidad de teorías y modelos económicos, nosotros no nos podemos desligar de lo que es la aplicación y la observación de lo que pasa en la realidad. Por supuesto, en el caso venezolano, eso tiene una connotación muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, o muchas veces, conseguimos lo que dice la teoría, cuando lo contrastamos con la realidad, decimos, pero bueno, eso no se cumple. Que me imagino que también que en las materias de derecho suele pasar. Entonces, nosotros tenemos que estar haciendo permanentemente, tenemos que llevar ese paralelo entre lo que es la teoría y sobre todo enseñarles a los estudiantes, y yo siempre se los digo, lo que queremos es que ustedes aprendan cuál es el deber ser, qué es lo que debería pasar, porque lo que no podemos caer es en acostumbrarnos a que lo que pase en el caso venezolano sea lo normal y lo correcto. Entonces tenemos que tener criterio, desarrollar ese criterio para precisamente poder criticar con fundamento lo que sucede en nuestra cotidianidad. En el caso de estas materias del semestre pasado, bueno, creo que como todos enfrentamos el tema de la presencialidad remota. Muy al principio del semestre pasado nos cuestionamos, nos planteamos si era posible que una materia de este tipo se pudiera dar a nivel remoto. Creo que, bueno, nosotros tuvimos un gran aprendizaje y demostramos que no solo que se puede, sino que nos podemos reinventar en ese proceso. ¿Cómo estructuré yo el curso? Y quiero detenerme aquí porque eso nos va a ayudar a entender cómo también se están conceptualizando las pruebas. Bueno, para mí fueron 2 principios básicos, la estructura y el acompañamiento permanente a los estudiantes. En cuanto a la estructura, por supuesto, módulo 7. Yo les comento, yo tengo muchos años trabajando con módulo 7, pero claro, módulo 7 era para mí como un auxiliar, donde en los módulos, por unidad, los estudiantes no ahora, siempre han tenido
mis sesiones abiertas en módulo 7, donde tenían por unidad presentaciones, microvideos recomendados, que son videos que yo voy tomando de la web, que son videos que duran 2 o 3 minutos y que explican brevemente el tema que se esté discutiendo, el tema que se esté tratando. Y tenía una cantidad de presentaciones que, por supuesto, me sirvieron de base para cuando comenzó todo esto de la presencialidad remota, más me di cuenta que no eran suficientes. Y ahora, dentro de unas láminas, voy a hablar digitalizadas, las actividades que vamos a realizar, y cada unidad tiene un foro para aclarar dudas. Esa es la estructura básica y ellos saben que todas las unidades tienen esa estructura. No hay que me salga de la estructura porque eso les causa incertidumbre. Entonces ellos saben que esta va a ser la estructura desde el principio del semestre. En cuanto al acompañamiento permanente, nosotros tenemos los anuncios de módulo 7, que también ellos van a recibir un anuncio de mi parte explicando cuál es la ruta de aprendizaje durante la semana. Eso les da tranquilidad porque saben que a esa hora, ese día, ellos van a saber lo que tienen que hacer. La mensajería interna, que la utilizo no la estamos escuchando, profesora Mariana. Pareciera que perdimos la conexión. Vamos a esperar unos minutos a ver. Así es, la profe Mariana se quedó como congelada. Sí, Está debe ser congeladita. que... Tenía problemas de conexión hace rato cuando Sí. comenzamos. Exacto. Vamos a verificar si vuelve a conectarse para que pues, nos continúe su presentación. Ya nos indicará. Sí, de hecho salió allí Sí, la profe hablaba de dos cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el dar la estructura a los muchachos desde el principio y mantener la estructura una vez consolidada con ellos. Eso es muy importante cuando se trabaja en línea. Y en el caso nuestro, que estamos trabajando en presencialidad remota, a través de módulo 7 es importante mantenerlo. Igual que el hecho de que manejábamos módulo 7 como un repositorio. Casi todos teníamos en módulo 7 materiales que subíamos, trabajábamos alguna que otra actividad con los muchachos, correos, etcétera. Pero hemos encontrado que, bueno, es totalmente viable. Aquí está otra vez la profe Mariana. Creo que volví. Sí, profe, muy estás bien, aquí. sí. Bueno, Ahí... lo que siempre pasa, nuestra cotidianidad. Bueno, les comentaba que en cuanto a lo que es la comunicación con el grupo de estudiantes, además de lo que es el módulo 7, la mensajería interna y el WhatsApp, les quería comentar en el WhatsApp que me sirve para dar información en tiempo real, instrucciones muy rápidas, sobre todo a nivel de organización y de cosas como esta. Mira, se cayó el internet, ¿qué hacemos? Pero también nos ha permitido, en caso de que haya noticia de actualidad, compartirles información. Miren, salió esta noticia, incluso ellos a veces comparten, profe, mire cómo está el dólar. Entonces, eso nos permite abarcar también esa parte, esa lista de actualidad. Adicionalmente, bueno, tenemos los foros aclarando dudas. Yo les hago hincapié que todas las dudas deben plasmarse en esos foros. No atiendo dudas por correo porque entonces es beneficiar a unos nada más, que es el que recibe el correo. En cambio, ellos en estos foros, ellos pueden revisar las dudas, las inquietudes y las respuestas que se han dado a lo largo de todo el semestre por unidad. Esto en cuanto a lo que es la comunicación. En cada unidad ellos van a conseguir las presentaciones y las lecturas, lo que yo les comentaba en cuanto a los módulos. Ahora bien, esas presentaciones les comenté que quería dar algunos detalles. ¿Por qué? Porque yo tenía las presentaciones en épocas pasadas
solo la parte teórica. Yo tenía al lado mi pizarrón, un marcador, y yo ahí desarrollaba la parte numérica y la parte gráfica. ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta ahorita, mira, esas presentaciones no son suficientes. Entonces tuvimos que incorporar toda la parte numérica, toda la parte de fórmula y, por supuesto, la parte gráfica. Y no se ve muy bien el gráfico, pero bueno, es un gráfico lo que está allí. Entonces, esa es la secuencia que ellos van a conseguir en absolutamente todas las presentaciones del curso. Estas presentaciones la van a encontrar bajo dos modalidades. La van a encontrar bajo la modalidad PDF, donde ellos lo pueden tener y consultar cuando quieran, pero también las tienen grabadas. Yo hago video presentaciones donde les grabo toda la explicación, es un video con mi voz, donde les grabo toda la explicación de cada uno de los temas. Por supuesto, si hay una conferencia síncrona, entonces no les coloco la grabación en MP4, sino lo que les coloco es, los invito a la conferencia y después se les publica la grabación de esa conferencia. Uno de los grandes escollos que tuvimos que vencer el semestre pasado fue la parte de cómo atender el caso numérico que antes resolvíamos a nivel de pizarra. Entonces, yo he venido trabajando ejemplos de cada uno de los temas. Esta es una lámina de uno de los temas que les traje como ejemplo, donde yo les planteo una situación y fíjense que les voy desarrollando como si tuviera en la pizarra cada una de las resoluciones. Esto estoy agrupando términos, estoy resolviendo, hasta llegar a la relación que quiero llegar a la fórmula final o el resultado final. En este caso es una función a la que llegamos finalmente. Entonces, esto ha implicado un esfuerzo porque vamos paso a paso haciendo la resolución de 2 o 3 casos por unidad. A veces son más incluso. Adicionalmente tenemos la parte gráfica, que como les decía, los economistas nos apoyamos no solo en la parte numérica, sino en la parte gráfica. Los modelos económicos tienen toda una consideración gráfica. Entonces, bueno, de la misma manera, yo en la presentación les voy explicando, este es un caso de la guía de ejercicio, les voy explicando y les voy señalando a través de la explicación, por ejemplo, el punto A, qué característica tiene, cómo se obtiene, el punto B, de igual manera. Esto, por supuesto, siempre hay alguna conclusión en cuanto a la gráfica. Entonces, yo creo que este ha sido la principal diferencia con respecto a las presentaciones que teníamos en nuestra cátedra tradicional. ¿Cómo evaluamos esto? Bueno, eso que les he comentado nos da pie a plasmarle cómo hemos enfrentado esta materia. Cuando digo cómo hemos enfrentado, he tenido el gran honor de trabajar conjuntamente con la profesora Aura Sojo. Hemos trabajado en dupla desde el semestre pasado e incluso tenemos el mismo plan de evaluación donde nos planteamos las mismas actividades. Por supuesto, cada una realiza sus evaluaciones, pero tenemos en común ese trabajo en equipo. Entonces tenemos los test, los exámenes parciales, la investigación de estadística macroeconómica, que esto tiene que ver con los temas de actualidad que les comentaba antes, y por supuesto al final el mapa conceptual. En cuanto a los test, al igual que comentaba la profesora Magali, la ventaja del módulo 7 es la conformación de grupo de preguntas para el curso. Yo estaba contabilizando en el día de ayer y ya tengo alrededor de un banco de preguntas de 200 preguntas. Eso, por supuesto, enriquece el proceso después cuando vamos a hacer el test, porque tenemos mucho más materia prima de la cual sacar toda la información. En cuanto a, fíjense que aquí les coloco el modelo de los grupos de preguntas. Entonces, cuando ya yo voy a estructurar el examen, yo lo que digo, pues indico cuántas preguntas vas a escoger de cada grupo y qué ponderación va a tener. Entonces, esto de verdad facilita muchísimo el proceso de elaboración de los exámenes. Y garantiza que no va a haber un examen igual al otro. Porque si estamos hablando de que tenemos 10 grupos de preguntas y cada grupo de preguntas tiene 5 preguntas, cuando el sistema permuta todo esto, nunca vamos a tener, o es muy difícil tener,
un examen exactamente igual al otro. Y les voy a comentar algo en cuanto a estas evaluaciones de test que se conforman con esa estructura que les di. Yo sí parto del hecho de que es una pregunta cada vez que estamos haciendo y se bloquean las preguntas después de responderlas. Eso aminora la posibilidad de compartir preguntas entre estudiantes o incluso de buscar una ayuda fuera de lo que es la relación alumno-test. En el tipo de pregunta tenemos selección simple, verdadero y falso y completación. En el caso de las de completación, les comento que la respuesta que ellos tienen que dar es una respuesta numérica. Y yo en Excel, anteriormente, he hecho un banco de preguntas de este tipo. Entonces yo con solo cambiar valores, por supuesto, yo estoy generando respuestas diferentes. O preguntas diferentes con sus respectivas respuestas. Entonces eso también hace que crezca el abanico de tipos de preguntas. En cuanto a desarrollos, casos numéricos y análisis gráfico, tanto la profesora Aura como yo hemos desarrollado o hemos seleccionado la opción de preguntas para desarrollar. Y ya les explico por qué. Nosotros hemos hecho cargas de archivo, hemos probado, por ejemplo, pedirle al estudiante que dibuje el gráfico y no los envíe, pero la carga de archivo, dependiendo de cómo ellos tomen la fotografía o depende de la conexión a internet, muchas veces se nos cae. Nos dice, profe, tengo 10 minutos tratando de subir el archivo y no sube. Entonces, la opción que buscamos el semestre pasado fue invertir el proceso. Nosotros le damos una serie de gráficos y ellos tienen que explicar los gráficos. Le damos dos opciones, letra A y B, y le planteamos una situación económica y le decimos, de estos 6 gráficos, escoge el gráfico que se ajusta a esa situación planteada y explica por qué. Entonces, si estamos evaluando el manejo gráfico, pero de una manera que no es necesaria la carga de archivo. No es que no hagamos carga de archivo, pero por lo menos en los exámenes parciales lo estamos manejando de esta manera. Le damos las opciones y ellos tienen que escoger el gráfico y explicar por qué ese gráfico es el que se ajusta a lo solicitado. En el caso de las resoluciones, también tenemos, porque una opción era subir archivos, que ellos lo hicieran en una hoja y le tomaron una foto, pero caemos en el mismo problema. Entonces nosotros le planteamos el ejercicio, sería la pregunta realizada, y ellos nos tienen que dar la respuesta, pero allí mismo tienen que irlo escribiendo. Sí les comento que esto causa en un primer momento cierta resistencia del estudiante porque dice, pierdo mucho tiempo tipeando la fórmula. Pero fíjense, esto es una respuesta que dio un estudiante en su momento y en realidad podemos observar que no es gran cantidad de escrito que tienen que colocar allí. Tienen que estar claros cuál es la fórmula y tienen que colocar los valores, sustituir los valores para dar el resultado. Entonces, por supuesto, cuando incluimos evaluaciones de este tipo o preguntas de este tipo, tenemos que expandir el tiempo de la evaluación. Nuestras evaluaciones parciales están ubicadas en 120 minutos. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo del número de preguntas de este tipo, ¿ok? Pero porque estamos conscientes que le tenemos que dar más tiempo para el desarrollo. Esto facilita muchísimo también la corrección, porque después si yo, por ejemplo, veo que en el punto 2 hay un error, yo lo que hago es les copio lo que ellos escribieron, se lo coloco en comentarios y les pregunto o les corrijo sobre eso. Te equivocaste en esta multiplicación, está errada la fórmula, pero facilita mucho. Que en cambio, cuando lo hacemos con carga de archivo, es un poquito más engorroso el proceso porque tendríamos que llevarlo a PDF, poner el comentario de PDF o divorciar el comentario del sitio donde está el error. Entonces, así estamos manejando los test de la parte práctica. Finalmente llegamos a lo otro que queríamos compartir, que era el mapa conceptual. En algún momento de la materia ellos van a recibir sus instrucciones y esas instrucciones les especifica que es un trabajo grupal, que lo deben entregar en PDF, subir el archivo en PDF, pero que adicionalmente le estamos incorporando un video, es decir, que ellos tienen que grabar un video
explicando el mapa, todos los participantes. Una sugerencia que yo les di, bueno, pero hagan una sesión privada de ustedes de Zoom y ustedes graban, explican el video, igual como estamos haciendo nosotros esta presentación. Ustedes colocan su mapa y van explicando, se turnan y van explicando. Eso, bueno, mis colegas profesores saben por qué lo hacemos, para verificar la participación de todos, por lo menos en la presentación del mapa conceptual. Los criterios que vamos a evaluar en el mapa se les da también como parte de esas instrucciones, están definidos y sobre todo se les indica qué consideraciones a nivel teórico deben estar incluidas en ese mapa. Estos mapas, la elaboración de estos mapas se les invita a que se suscriban a grupos conformados en módulo 7, lo cual es muy útil porque ellos después pueden utilizar ese grupo incluso para tener su foro particular, compartir archivos y cualquier otra, es como un módulo 7 en pequeñito que ellos pueden tener allí. Esto es un ejemplo de uno de los mapas entregados el semestre pasado. Por supuesto, yo le tengo que dar zoom para poder leer esto. Este fue hecho en PowerPoint, pero les quería comentar que la plataforma que yo les recomiendo, el software que yo les recomiendo, es con el que hicieron este mapa. Es un mapa muy extenso porque este mapa abarcaba 2 unidades la materia, entonces obviamente es un mapa extenso. Yo les recomiendo que utilicen el CMap Tools. Es un programa de descarga gratuita que es muy útil, muy amigable para la elaboración de mapas. Entonces, esa es mi recomendación. Pero si ellos no lo quieren descargar y lo quieren hacer con otro software, perfecto. No hay ningún inconveniente en eso. Los mapas los evaluamos a través de una rúbrica. Esa rúbrica va atada a eso que les comentaba antes de los criterios que ya se definen con anterioridad. Esta rúbrica yo se la comparto primero y ellos saben a lo que se van a enfrentar y a lo que deben cubrir en la realización de ese mapa. La experiencia con los mapas conceptuales ha sido muy buena. Yo la vengo implementando en posgrado hace muchos años y parece mentira, pero estudiantes a nivel de posgrado incluso me dicen, profe, nos sorprendió con esa técnica de evaluación y después otros me dicen, la he seguido utilizando. Entonces, lo de los mapas conceptuales, verdad que es algo que yo les recomiendo. Yo en particular en la materia, en macroeconomía, yo al principio, en las primeras 2 unidades, yo les hago un mapa del tema que estamos tratando. Entonces, eso también a ellos les da como modelos, les sirve de modelo para que vean qué es lo que se espera del mapa. Después tenemos... Bueno, ya para finalizar, les quiero compartir algo muy personal, que fue lo que yo sentí al principio del semestre pasado, sobre todo, que creo que fue el gran aprendizaje. Para mí siempre la docencia no es enseñar, sino es aprender. Es una experiencia de aprendizaje, indudablemente. Y yo me conseguí sentimientos como esto, muchísima incertidumbre. Tuve que demostrar mucha humildad en cuanto, no sé, tengo que aprender, no sé cómo se hace, ayúdame para poderlo hacer. Por supuesto, respeto, fue un desafío, hay mucho agradecimiento. Yo pienso que nos tenemos que sentir privilegiados de poder hoy en día, en medio de toda esta circunstancia, proseguir con nuestras actividades, seguir dictando y que los muchachos no se atrasen, a diferencia de otras universidades que muy lamentablemente están prácticamente paradas. Y bueno, eso involucra un gran proceso de satisfacción, de crecimiento. Sí, es cierto, le hemos tenido que dedicar mucho tiempo, pero yo creo que al final ese tiempo se traduce en un gran sentimiento de esperanza por lo que viene. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Gracias, profesora. De verdad, pues muy interesante, muy enriquecedor. No solamente la experiencia como tal, sino, digamos, compartir al final lo que ha significado esto, bueno, no solamente para usted, sino que también para los otros profesores
que nos vemos identificados en todo lo que ha significado estos 2 semestres para trabajar en esta modalidad, ¿no? Y bueno, antes de dar la palabra a la profesora Ofelia por algunos comentarios que han sido sobre todo de agradecimiento por compartir las experiencias, porque son muy enriquecedores. Hay un par de preguntas por allí, lo voy a dejar a la profesora Ofelia. Quizá yo voy a comenzar haciendo una pregunta general a las 3 profesoras que nos acompañan hoy, pero quisiera al menos pues retomar algunas ideas de la profesora Mariana que me parece que son muy pertinentes en este momento y que ya la profesora Ofelia por ahí señalaba al principio. Uno, es la importancia de darle estructura a los estudiantes y ellos lo agradecen. Cuando hay claridad en nuestra planificación, como ustedes de hecho lo han presentado hoy, bueno, bueno, este es el plan, esto es lo que tenemos aquí establecido, esto es lo que vamos a respetar, esto es lo que vamos a trabajar todos, estos son las competencias y estos son los indicadores y estas son las estrategias y estos son además las herramientas que vamos a utilizar para poder establecer esos criterios de la evaluación. Eso se agradece y yo creo que eso también al final aporta a lo que es el mejoramiento del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Después hay otro elemento ahí interesante que tiene que ver con esa comunidad de aprendizaje, cuando usted habla del trabajo que tiene con la otra profesora y que han, bueno, durante estos 2 semestres preparado y han trabajado juntas en sus clases. Es decir, me parece que eso también fortalece mucho pues ese proceso que se puede estar desarrollando en unas materias tan difíciles, o al menos para el que no conoce de esta área o para el que mira desde afuera, que a veces parece que es muy difícil como entrarle, ¿no? A ver cómo nosotros podemos trabajar, digamos, con todas estas estrategias novedosas que se plantean desde la universidad. Y bueno, ustedes han demostrado que sí es posible, han demostrado que eso se puede llevar a cabo. Entonces yo quisiera pues iniciar este ciclo de comentarios, preguntas, pues un poco la intervención es que a mí me surge eh, quizá el interrogante de saber, después de aplicar estas estrategias, después de esta experiencia de ya un semestre vivido, pero este semestre que ya existe obviamente más estabilidad en el desarrollo de nuestras clases bajo esta modalidad. em, los estudiantes, después de sus evaluaciones, cuando ustedes ya tienen todas sus notas, ustedes compilan pues todo lo que ha sido la experiencia, han estado en una situación mejor en las clases presenciales, han salido mejor en estas clases, ustedes sienten que ha sido el asunto igual, es peor, sienten que las competencias que ustedes señalan allí ha sido como más sencillo de que ellos lo puedan captar o sienten que es igual a la modalidad presencial. Esa es una inquietud que yo quisiera ver si ustedes allí, las 3 brevemente, pudieran intervenir. Y después, bueno, creo que hay algunas preguntas más puntuales, algunas de ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar quizá por esta más general y después vamos a las preguntas que son puntuales. Las que quiera comenzar. Bueno, voy a comenzar yo porque de hecho mencioné el punto en mi intervención. Yo incluso hice una comparación entre el desempeño de mis estudiantes en semestres previos y el desempeño en el semestre pasado para ver, pues, cómo había sido, si habían salido mejor o peor en relación con los periodos anteriores. Y bueno, el mismo porcentaje de aplazados que tenía en el semestre presencial lo tenía en el semestre en esta modalidad. Sí creo que fue más demandante, o sea, tanto para ellos como para mí, porque bueno, era reinventarme y también tratar de motivarlos a ellos a otro tipo de actividades. Por ejemplo, yo le había dado clase a unos cuantos de los chicos que el semestre pasado les di clase en el 8º semestre. Ellos habían sido alumnos míos, algunos en 3er semestre, algunos en 4º semestre, y el estilo y el sistema que implementábamos era sustancialmente distinto. Entonces era, bueno, cambiar ese modelo, sustituirlo por este otro. Creo que para ellos fue más demandante, más exigente, porque suponía que tenían que dedicarse más, indudablemente que sí,
pero desde el punto de vista del desempeño, yo diría que los resultados fueron sustancialmente los mismos. O sea, igual en derecho nosotros tenemos la posibilidad de eximir, y yo comparaba, bueno, me eximieron en un curso 3 estudiantes, bueno, eso es el número que generalmente me exime en el curso presencial. En la otra materia me eximió uno solo, es generalmente 1 o 2 son los que eximen también en el régimen presencial. Entonces, creo que los resultados fueron iguales, aunque el esfuerzo fue mayor, eso sí. Gracias. Muy bien, profesora. Estoy de acuerdo con la profesora Magali. Los resultados, las mismas situaciones que se presentan en la presencialidad cercana, como les suelo decir yo a los chicos, se presentan en la presencialidad remota. Siempre va a existir el gran grupo de alumnos que le quiere poner a esto vida, alma y corazón, y siempre va a existir el alumno que busca 1000 excusas para no ponerla, ¿no? Entonces, y se solapa de alguna manera u otra con las normativas que le permiten saber de que puede no asistir a una clase porque la van a dejar grabada. Bueno, en fin, esos pequeños detalles. Siempre, quien tiene excusa siempre la va a tener, sea presencial o sea remoto. Fue mucho más demandante, quizás aunque se quiso en algún momento lograr evaluar lo que se llama la comunicación no verbal, era complicado porque para evaluar la comunicación no verbal necesitas verlos, entonces iban a terminar haciendo teatro, y la verdad que la comunicación verbal se ve es cuando estás en el momento más candente del debate, que no estás pensando que tienes que hacer un teatro, sino que te sale con naturalidad. Pero por lo demás, o sea, aprendieron a lo que es el liderazgo colaborativo, igual como se aprende en la presencialidad cercana, y cada una de estas pautas fue vivida y fue de verdad que yo siempre digo que es verdad que nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, pero también el estudiante, el que quiere echarle vida a esto, también lo está haciendo. Y a veces esto es lo que a mí particularmente me motiva cuando yo veo que igualito lo voy a tener en presencialidad remota o cercana, siempre va a haber un 20% o un 10% o un 5% que no le quiere poner, pero yo me le debo a ese usuario que sí quiere hacer de esto distinto. ¿Sí? Y gracias. Algo que es fundamental es que tener las normas claras en el principio. Gracias, profesora Ali. Muy bien. Bueno, en mi caso, sí, al principio del semestre pasado empezamos a observar que esta es una materia que tiene un porcentaje de aplazados elevado. Es una materia compleja. Es una materia compleja y sobre todo como estamos atendiendo estudiantes de segundo semestre. A ver, creo que se perdió el audio, ya volví. Ajá, les comentaba que el hecho de ser estudiantes del segundo semestre para ellos implica un impacto. ¿Qué hemos observado? Que en este segundo semestre de presencialidad remota, los que están ahorita viendo la materia, ya el primer semestre lo cursaron bajo esta modalidad. Entonces, la actitud de ellos es diferente, ya no les sorprende, ya están como preparados. Sí, al principio del semestre pasado, las primeras calificaciones las tuvimos que revisar porque empezamos a observar que el número de notas estaba, el promedio de notas estaba muy por encima de cuando tenemos la presencialidad. Entonces la profesora Aure y yo nos planteamos algunas interrogantes, revisamos las tests, e incluso de allí surgen ideas como la que les comentaba a nivel gráfico y a nivel de casos prácticos resueltos dentro de la misma plataforma. Entonces nosotros sí tuvimos un cambio en los primeros evaluaciones de que veíamos que el promedio había subido con respecto a la otra modalidad. No es que nosotros estemos buscando que eso no sea así, sino lo que queremos revisar es por qué ha subido. Y entonces, bueno, empezamos a revisar nuestras propias evaluaciones, a ver qué estábamos haciendo que pudiera estar causando eso. Algunas cosas las mantuvimos porque nos pareció que sí era conveniente y otras las cambiamos. ¿Qué me parece a mí vital de esto? Que esas, por ejemplo, en el caso que yo les comentaba de que tengo ya las clases todas grabadas en formato MP4,
eso, el día que volvamos a las aulas, que espero que sea muy pronto, pero el día que volvamos, eso lo vamos a seguir utilizando, eso no lo vamos a perder, eso va a ser un refuerzo, eso nos va a ser una ayuda para nosotros. Porque ahora el estudiante no solo va a ir, podrá ir a ver la clase y buscar la explicación y nosotros seguiremos con nuestro pizarrón, mucho, si es el caso, sino que va a tener el refuerzo de ver esos videos otra vez, la clase explicada, las veces que lo quieran ver, la pueden ver en su teléfono y eso definitivamente va a reforzar el proceso de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, profesora Mariana. Profesora Ofelia, hay algunas preguntas por allí, ¿verdad? Creo que vi un par de preguntas. Sí, profe, las preguntas son hacia Mariana, pero también puede ser hacia la profesora Magali, porque incluso la profe Alice, porque preguntan cómo se organizaron los grupos y cómo se organizaron los grupos de el banco de preguntas. Básicamente el gran interés es en el banco de preguntas, pero también está la interrogante de cómo se organizaron los grupos. Bueno, yo no sé, ustedes me dicen si hay unos minuticos para entrar rápidamente a módulo 7 y hacer, mostrarles mi banco de preguntas directo en módulo 7. En 2 minutos creo que lo puedo hacer. Bueno, si se puede hacer en 2 minutos, perfecto. Yo creo que sí, vamos a tratar, porque pues tampoco está muy bien mi internet, pero fíjense acá, yo voy a compartir el módulo 7. Ok. Fíjense que lo que decía la profe, qué interesante, ¿no? Que han trabajado en grupo, o sea, han trabajado en equipo, unos profesores con otros, ¿no? Quizás en la presencialidad algunos lo hacían, pero aquí en la presencialidad remota como que ha sido más notorio. Para nosotras ha sido vital, Ofelia. Ahora yo hemos trabajado en equipo desde el primer momento y incluso para este semestre que está en curso hemos contemplado que una actividad de cátedra que va a ser evaluada por todos los profesores, incluso compartir la evaluación entre 2 profesores, es decir, esa es la que va a ser de investigación en estadística macroeconómica, que la calificación no la va a hacer, no la va a colocar un solo profesor, sino vamos a trabajar en binomio para evaluar. Eso permite también estandarizar criterios a nivel de cátedra y al estudiante le va a permitir saber que, mira, vas a estar evaluado ya no por 2 ojos, sino por 4. Entonces, creemos que esa experiencia puede ser útil. Fíjense, yo acá tengo en el panel de las evaluaciones, gestionar grupo de preguntas. Aquí nosotros sencillamente creamos los grupos. Entonces yo digo agregar un grupo de preguntas. Está lento el internet. Coloco, ya va que se está tapando aquí con el mismo Zoom. Coloco el nombre del grupo. Vamos a ponerle ABC ahorita para ABC para probar. Lo grabo. Me queda grabado el grupo. Lo abro. Y entonces yo acá voy a ir agregando las preguntas. Entonces fíjense, aquí tengo, las puedo enumerar si quiero. Tengo los tipos de preguntas, formulo la pregunta y cuando termine de hacerlo, vamos a suponer que yo le pongo aquí una pregunta para desarrollar, que no me pida más nada. Yo lo grabo y ya ahí me quedaría la pregunta. Por supuesto aquí no va a aparecer porque no le coloqué nada. Va a aparecer la pregunta. Entonces, fíjense que si yo me voy al grupo de preguntas, yo tengo, por ejemplo, por cada grupo tengo una serie de preguntas. Esta de identidades, yo tengo 9 preguntas. Que era lo que yo les decía, yo aquí voy simulando diferentes resultados. Entonces, así los creo y después cuando voy a la evaluación y voy a crear la evaluación, ay, perdón, le di donde no era. Ya va. Aquí en evaluaciones, si yo entro, por ejemplo, a un parcial, vamos a coger este que fue reciente, entonces cuando yo le digo, claro, este ya está publicado, pero no importa, le digo editar, yo en las preguntas, que todo esto lo conocemos, yo lo que hago es escoger el grupo. Entonces yo le digo, bueno, vamos a crear un grupo. Entonces, vas a crear un nuevo grupo de preguntas. Entonces yo le digo, bueno, vas a enlazar a un grupo de preguntas. Y ahí me van a aparecer todos los grupos de preguntas que yo he creado, ¿lo ven? Entonces yo escojo
escojo y le digo, bueno, de ese grupo tú vas a escoger 2 preguntas. Vamos a suponer que cada pregunta va a valer 2 puntos. Después le doy actualizar, le doy crear, perdón, le doy crear grupo. No lo voy a hacer ahorita porque esto es un examen que ya está publicado, ¿ok? Pero yo al crear grupo, entonces me va a quedar algo como esto. ¿Dónde está el grupo creado con las preguntas? No sé si tienen alguna otra duda. Pues muy bien, yo creo que además queda claro que módulo 7 es realmente un aliado, ¿no? Y que puede, bien utilizado, puede ayudarnos muchísimo al desarrollo de las clases y al desarrollo de estas actividades de evaluación, ¿no? Sí, Muy bien. yo quería hacer un comentario. Perdón. Sí, adelante. No. Sí, que quería hacer un comentario en relación con lo que decía la profesora Mariana. Bueno, ya ella explicó cómo se organizan los grupos de preguntas. En relación con el tema de la numeración, una de las recomendaciones que nos daba el profesor, que es el coordinador, digamos, e-learning en la escuela, era que no le colocáramos números. Porque aunque uno programa las preguntas programa de manera de que aparezcan de forma aleatoria, ¿no? Si yo le coloco número, claro, es probable, cuando aparezca de forma aleatoria va a aparecer con el número que yo le asigné. Entonces hay más probabilidad de que pueda haber alguna, que circule la información entre los estudiantes. Entonces lo que nos recomendaban es donde dice pregunta, no colocar nada, dejarlo en blanco. Entonces, claro, eso significa que la pregunta número 1 mía no es necesariamente la pregunta 1 del de al lado y el otro, etc. Entonces es una recomendación. Sí, nosotros no le colocamos número. Bien. Lo que sería recomendable es en el espacito donde va el número, se colocara selección simple, pareamiento, para que el estudiante mentalmente sepa en qué fase está, si es verdadero o falso, mientras más claras sean las instrucciones, y para eso la profesora Magali nos puede decir sí o no, mientras más clara sea la ley, se cumple con rigurosidad todo y nadie va encarcelado, ni el que hace la penalidad, ni el juez que puso la cuestión mal. Y eso se cumple también en las instrucciones para la evaluación. Y otra cosa es, módulo 7 está montado en la plataforma Canva, por lo tanto hay muchos tutoriales en YouTube, que esta es parte de la investigación también, que como uno docente también tiene que ir adquiriendo, si lo que a lo mejor uno no pueda conseguir en su totalidad a través de la universidad, en la investigación que uno pueda realizar por YouTube, puede conseguir muchos tutoriales de cómo hacer todos estos bancos de preguntas y demás. Muy bien, aquí hay un comentario que valdría la pena, y le diría a la profesora Magali, porque desde el Consejo Universitario se ha discutido mucho este asunto y de hecho salió una resolución al respecto hace poco, ¿no? Y además un trabajo que ahí tienen los directores para ir comunicando a los profesores y a los propios estudiantes, ¿no? El profesor, bueno, o esta persona, Mario Castro, pues será profesor nuestro también, supongo, dice, compartiendo experiencias con otros profesores, una de las conclusiones es que se ha incrementado el fraude académico durante las evaluaciones vía módulo 7, a pesar de que el sistema decide aleatoriamente cuáles preguntas muestran a cada alumno y de que el tiempo para responder es limitado, ellos salen de la evaluación y consultan guías enviadas por el docente, así como apuntes de bibliografía, también utilizan WhatsApp para compartir información que usan como respuestas, llegan al punto de copiar y pegar textualmente, etcétera. Entonces dice, independientemente del reglamento UCAP que castiga esta conducta, ¿conocen herramientas o acciones para minimizar esta conducta fraudulenta? La universidad tiene prevista una campaña para reducir esta conducta. Eso nos lo dice por allí el profesor Mario. Sí, bueno, 2 cosas, ¿no? Fíjense, yo creo que por supuesto va a ser más demandante de parte del profesor al momento de formular las preguntas, pero ciertamente se pueden formular preguntas de manera de que eso se minimice. Un poco, digamos que ha sido mi experiencia. No les voy a negar que es un trabajón, o sea, porque incluso como dice, con las preguntas de verdadero y falso. O sea, que ellos no puedan ir al cuaderno y buscar un libro o meterse en Google y buscar directamente la respuesta, porque supone como que una reflexión. Entonces, eso es trabajoso. Pero después que ya uno ha logrado formular las preguntas y tiene su banco hecho, lo que va haciendo es progresivamente actualizarlo. En relación con lo otro, efectivamente, aparte del reglamento, la universidad además adquirió un software
para detectar justamente el tema de plagio. De hecho, se acaba de elaborar un instructivo, estuvimos revisándolo en un equipo integrado por la DTI, por el secretario de investigación, la coordinadora de la Comisión Disciplinaria de Caracas y la consultora jurídica y mi persona, y ese instructivo lo va a aprobar, o sea, se va a someter a consideración del CDCHT. Ya el comité de ética revisó la propuesta de instructivo y ahora queda pendiente para la semana próxima. Entiendo que la reunión creo que es el día miércoles, que se reúne el CDCHT y se le va a someter a consideración, y una vez que el CDCHT lo apruebe, pues se difundirá. Entonces ahí hay se crean unas cuentas que permitirían que desde las escuelas y desde los programas de posgrado se pueda hacer uso de la herramienta justamente en orden a detectar estos casos, pues, de plagio. Por supuesto que eso va a ir acompañado del tema disciplinario, y bueno, la idea es que se pueda retomar una vez que se apruebe ese instructivo, también una campaña recordándole a nuestros estudiantes pues las consecuencias que genera el incurrir en una conducta como esa, que nuestra normativa la califica como fraudulenta. Muy bien, bueno, muchas gracias, profesora Magali, profesora Mariana, profesora Alice. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero como les decía al inicio, esto está grabándose de manera que se puede luego revisar con más calma en el canal YouTube de CIDEA. Hay un comentario por allí de Adriana Zurga, donde pues nos pide que el CEL pudiera organizar un tipo de taller para orientar en estos tipos de preguntas a crear en las evaluaciones. Eso, bueno, es un asunto que pudiéramos nosotros plantearlo al CEL, yo creo que sí. Pues bueno, muchas gracias por sus preguntas, por los comentarios y sobre todo, bueno, indicando que les ha parecido interesante, que las presentaciones realmente son presentaciones que hablan de experiencias exitosas. Y bueno, continuamos nosotros presentando también estos seminarios. Ya habrá una oportunidad, nos mantenemos en contacto y pues que pasen buenas tardes. Entonces, me despido de mi parte y si las profesoras se van a despedir rápidamente, nos veremos entonces en otra ocasión. Bueno, yo darle las gracias a todos por la participación y el espacio para poder intercambiar experiencias. Bueno, feliz tarde para Bueno, todos. Igualmente, Feliz gracias. tarde, muchas gracias. Gracias por todo. ¿Sí? Hasta luego. muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes entonces. Nos estamos encontrando nuevamente por estos espacios. Amén.